¿Qué tal? Buenos días a todas, buenas tardes, perdón, a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en el sistema de nulidades. Espero que seamos breves el día de hoy, pero bueno, vamos a ver algunos puntos importantes también. Ayer revisamos pues estos artículos constitucionales. El 39 hablamos un poco de la soberanía, un poco del término del pueblo. También hablamos de nuestros representantes, tenemos dos órdenes de gobierno, tanto el federal como el local, y hablamos pues también de que nuestras elecciones pues son renovables, ¿no? Cada 3 o cada 6 años se tiene que volver a elegir a quienes nos van a representar, ¿no? Y que todo esto pues necesariamente provoca que se organicen procesos electorales, y estos procesos electorales pues ahí es donde nace el sistema electoral mexicano, donde en todos estos procesos electorales pues tenemos que organizar elecciones constantemente, por lo menos pues cada 3 años o cada 6 años, como vimos el día de ayer. Ahora vamos a seguir ya entrando directamente a cómo se conforman las autoridades electorales en nuestro país, y revisaremos también algunos temas sobre el voto. El sistema electoral en México pues tiene diferentes autoridades electorales. Como ya vimos el día de ayer, pues tenemos tribunales constitucionales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también tenemos tribunales como electorales específicamente, como lo vimos el día de ayer. Tenemos el Tribunal Electoral, y tenemos, conforme a la reforma de 1996, ya hace algunos años, pues también tenemos ahí directamente como tribunales electorales en cada una de las entidades federativas, y también como Tribunal Electoral Federal con sus 6 salas regionales. Pero bueno, en este tema de la ubicación de las autoridades electorales, pues acuérdense que antes las autoridades electorales eran pues, el propio Poder Legislativo. Ahora tenemos órganos constitucionales autónomos, como son, ya lo platicamos ayer un poco, como nace el IFE en 1990, después ese IFE con la reforma de 2014 se transforma en el Instituto Nacional Electoral. Al transformarse en el Instituto Nacional Electoral, pues adquiere todavía mayores atribuciones y se vuelve un instituto ya no federal, se vuelve ahora un instituto nacional electoral. Y al ser nacional, pues adquiere atribuciones que antes tenían los institutos estatales electorales. Ahora los tiene el INE, y el INE tiene atribuciones muy importantes. Entre esas atribuciones que tiene, pues tiene tres radicalmente importantes, ¿no? Que son de asunción, atracción y delegación. O sea, el INE puede asumir cualquier función de los institutos estatales electorales en su función de atracción. Cualquier cosa que hagan los institutos estatales electorales, el INE puede decidir que lo va a hacer él. Obviamente se necesitan el voto de 8 consejeras y consejeros de los 11 que son en el Consejo General del INE. Pero con que 8 voten a favor, pueden atraer cualquier competencia de cualquier instituto estatal electoral, porque es un instituto nacional. También tiene otra facultad muy importante y otra atribución muy importante, que es la de delegación. También el INE puede delegar actividades que le tocan a él a los institutos estatales electorales. Y en algunos casos, pues ha delegado el INE algunas actividades que le corresponden a él, se las ha delegado a los institutos. Sin embargo, su presidente, el doctor Lorenzo Córdoba, pues ha señalado que se han quedado un poco cortos en las actividades de delegación. Las actividades de atracción también, en muchos casos, pues el INE ha resuelto: yo voy a realizar estas actividades en vez de que las realicen los institutos estatales electorales en las 32 entidades federativas del país. Y bueno, la más importante de estas facultades es la de asunción, que también con la reforma del 2014 se señaló claramente que el Instituto Nacional Electoral pues iba a tener atribuciones de asunción. ¿Qué quiere decir asunción? Que el INE puede sustituir a la autoridad administrativa local, es decir,
el INE puede asumir todas las funciones que realice un instituto estatal electoral. En vez de que las realice el Instituto del Estado, las puede realizar en su totalidad el Instituto Nacional Electoral. Y ya sucedió, por ejemplo, en un caso cuando se anuló la elección de la gubernatura en Colima en 2016, pues se cuestionaron muchos temas. Entre ellos se cuestionó la actividad del Instituto Estatal Electoral en Colima, que primero se dieron unos resultados, luego se dieron otros resultados distintos, o tal que a fin de cuentas resolvió el Tribunal Electoral que quien debería de organizar la elección extraordinaria para la gubernatura en Colima debería ser el Instituto Nacional Electoral y no el Instituto Electoral del Estado de Colima, ¿no? Y entonces ahí se llevó a cabo esta atribución de asunción que claramente marca la legislación que tiene el INE. Y fue el INE el que organizó una elección extraordinaria que le correspondía en primera o en origen al Instituto Electoral del Estado de Colima, pues lo organizó el Instituto Nacional Electoral, la elección extraordinaria en Colima. Entonces, bueno, no crean que solamente le cambió la F a N. Ser Instituto Nacional Electoral tiene mucho mayores atribuciones que las que tenía el IFE, y bueno, el INE puede intervenir y es encargado también de organizar las elecciones en las 32 entidades federativas del país, en convenio con los institutos y en su caso, ejerciendo estas tres facultades muy importantes de atracción, delegación y asunción. Pues también esto impacta en el sistema de nulidades, porque les digo, cuando se anuló la elección de la gobernatura de Colima, en su sentencia, cuando anula esta elección, el Tribunal Electoral, en este caso la Sala Superior, porque tratándose de gobernaturas, quien va a revisar es la Sala Superior. Bueno, la Sala Superior en su sentencia decidió que quien tendría que organizar la elección extraordinaria sería el Instituto Nacional Electoral, conforme a estas atribuciones que tiene de asunción. Entonces es muy importante este cambio que se dio en el 2014 de IFE a INE. Luego tenemos el Tribunal Electoral dentro del Poder Judicial, como ya lo platicamos, pues tenemos dos autoridades electorales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la que revisa las acciones de inconstitucionalidad, como ya lo hemos visto, que es la que revisa que todas las normas se ajusten a la Constitución, y si alguna norma no se ajusta a la Constitución, pues entonces la Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad depura las inconsistencias que tengan las leyes locales cuando las aprobó el Poder Legislativo respectivo. Y posteriormente pues tenemos el Tribunal Electoral, que como ya platicamos, pues el Tribunal Electoral va a ser el encargado de revisar todos los temas electorales una vez que inicia el proceso electoral. Ojo, ya que inicia el proceso electoral, ya no tiene atribuciones la Suprema Corte de Justicia de la Nación para intervenir en el proceso electoral. Quien revisará todos los temas electorales una vez iniciado el proceso electoral, ya sea federal o en una entidad federativa, pues serán los tribunales de los estados, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y posteriormente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y tratándose de elecciones federales como diputaciones, senadurías y presidencia de la República, pues ahí directamente todos esos temas los va a ver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acuérdense, tiene 5 salas regionales. ¿Por qué son 5 salas? Porque se dividen las salas los 300 distritos electorales que hay en el país. Como en el país hay 300 distritos electorales, se decidió que cada sala tuviera la competencia de 60 distritos electorales. Entonces, cada sala ve asuntos de 60 distritos electorales, por eso son 5 salas. Y bueno, con la reforma de 2014 se agregó una nueva sala en el Tribunal Electoral, que es la sala especializada, que va a resolver los procedimientos especiales sancionadores relacionados sobre todo con propaganda política. Antes de esa sala especializada, quien resolvía esos procedimientos especiales sancionadores era directamente el INE, en primera instancia, y en segunda instancia el tribunal.
pero se decidió que el INE no debería de resolver los procedimientos especiales sancionadores, solo integrar el expediente, desahogar las audiencias, pero se dijo quien tiene que resolver estos procedimientos especiales sancionadores, por lo general relacionados con propaganda política o con casos de violencia política a razón de género, pues se dijo en el 2014 que los resuelve un tribunal. Bueno, pues el tribunal electoral. Y entonces dijeron, bueno, vamos a crear una nueva sala para que se encargue de resolver todos esos procedimientos especiales sancionadores relacionados con radio, televisión, etcétera, a nivel nacional. Entonces, la sala regional especializada, si ustedes revisan la ley, se llama sala regional especializada, la que revisa todos los procedimientos especiales sancionadores, todas las denuncias, etcétera. Pero en realidad no es una sala regional. La realidad es que es una sala nacional especializada. Su nombre debería ser sala nacional porque tiene competencia en todo el país. No es como las demás salas regionales que tienen competencia en 60 distritos, nada más. La especializada tiene competencia en los 300 distritos del país. Sin embargo, el Poder Legislativo decidió nombrarla como sala regional especializada. Pues a partir de 2014, pues teníamos 5 salas regionales, una sala especializada y la sala superior, que finalmente todos los casos pueden llegar hasta la sala superior. Recuerden que la sala superior es la sala más importante del tribunal, es el órgano máximo en materia electoral, como lo dice la Constitución, y es el único órgano que sus sentencias no pueden ser revisadas por ninguna otra autoridad. Acuérdense que las sentencias de las salas regionales las puede revisar la sala superior. Las sentencias de la sala especializada las puede revisar la sala superior, pero las sentencias de la sala superior son definitivas, son inatacables y no las puede revisar ninguna otra autoridad. Aquí nos dice Joel que la Suprema Corte tiene alguna otra facultad electoral. Bueno, no, la Suprema Corte en facultades electorales, atribuciones, pues suele resolver las acciones de inconstitucionalidad. Por ahí a veces se presentan controversias constitucionales, pero en realidad la naturaleza electoral de la Corte es resolver las acciones de inconstitucionalidad que se presentan, que ya platicamos ayer. En materia electoral, las acciones de inconstitucionalidad se resuelven en plazos más breves. Recuerden que hay acciones de inconstitucionalidad para todas las materias, pero cuando llega una acción de inconstitucionalidad a la Corte relacionada con la materia electoral, los plazos son mucho más breves en todo el procedimiento. Y por lo general la Suprema Corte pues revisa a ver cuánto tiempo tengo para revisar esta acción de inconstitucionalidad, cuando son 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Pues 90 días son en tal fecha, entonces dice la sala, dice el pleno de la Corte, pues voy a revisar esta acción de inconstitucionalidad antes de que sean 90 días antes de la elección, porque no puede haber ninguna modificación a la legislación 90 días antes de la elección. Por lo tanto, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues dice, voy a tener que resolver estas acciones de inconstitucionalidad pues antes de que sean 90 días antes de la elección, para que estas nuevas legislaciones apliquen para ese proceso electoral. Porque hay el riesgo que si la Corte resuelve ya iniciado el proceso electoral, pues ya no se puede modificar en forma fundamental las legislaciones que se revisaron ante la Suprema Corte. Pero bueno, la Corte tiene 11 ministras y ministros, tiene muchas secretarias y secretarios de estudio y cuenta, y por lo general resuelven en carácter de urgente todas estas acciones de inconstitucionalidad dentro de los plazos antes de que se cumplan estrictamente los 90 días que de inicio el proceso electoral, porque bueno, ya dando inicio, insisto, el proceso electoral, ya sería muy difícil reformar la legislación que va a aplicar directamente en ese proceso electoral. Entonces, la función fundamental de la Suprema Corte es revisar que las nuevas normas que se aprobaron sean conformes a la Constitución y conformes a los tratados. Si no son conformes a la Constitución y a los tratados internacionales, pues como ya vimos, tiene atribuciones suficientes la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar la invalidez de una norma, de varias normas, o inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede declarar la invalidez
de toda una reforma, de toda la nueva legislación, como sucedió en Colima, como sucedió en Oaxaca, y como ha sucedido en otros casos particulares donde la Corte dice, pues este procedimiento de reforma es inconstitucional y por lo tanto se declara la invalidez de toda. En Colima tuvieron elecciones en el 2009 de la gobernatura con elecciones, perdón, con la legislación anterior, porque la nueva legislación, pues la Corte decidió y declaró la invalidez de sus, o sea, la invalidez de esas nuevas normas, de esa nueva reforma. Ahora bien, otra atribución que tendría posteriormente la Suprema Corte, que también la platicamos ayer, lo último que vería la Suprema Corte en materia electoral, aparte de estas acciones de inconstitucionalidad, sería en su caso la contradicción de tesis, como ya vimos. Puede ser que ya durante el proceso electoral o terminando el proceso electoral exista una contradicción de tesis porque tiene algún criterio la Corte y tiene otro criterio distinto a la Sala Superior, y entonces en esos casos de contradicción de tesis, pues tendrá que resolver el Pleno de la Corte quién tiene razón, si el Tribunal Electoral o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, hay contradicciones de tesis, obviamente, en materia electoral, y esa podría ser otra atribución que tiene la Suprema Corte, ¿no? En materia electoral, resolver las contradicciones de tesis que existan entre el tribunal y entre el Poder Judicial Federal, o sea, entre una sala de la Suprema Corte. Ahí sí es atribución directa del Pleno de la Suprema Corte decir quién tiene razón, si tiene razón el Tribunal Electoral o si tiene razón la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre todo el tema que nos platicó ayer Noel, que por cierto, ya para la siguiente clase te consigo el expediente, Noel, en este caso, ¿no? De las personas que están en prisión y este tema de si se suspendían los derechos por una autoforma prisión, pues fue un tema que lo resolvió en una contradicción de tesis la Suprema Corte, y es un tema electoral donde también tiene competencia pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como este famoso Plan B. Pues finalmente parece que cuando lo apruebe el Senado de la República, pues se va a impugnar ante la Corte vía acciones de inconstitucionalidad, y la Corte pues tendrá que resolverlo antes, obviamente, de que inicie el proceso electoral en que deberían de aplicar esas normas. Antes de que inicie el proceso electoral, se tendrá que pronunciar la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este famoso Plan B, inclusive 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Si inicia en septiembre, pues tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya vimos, hasta el 2 de junio por ahí para resolver este famoso Plan B, a ver cómo se presentan las acciones de inconstitucionalidad, a ver qué se dice, a ver qué normas se impugnan, y todo esto pues lo tendrá que revisar. Si supongamos que se apruebe el Plan B en abril, pues todo esto lo tendrá que revisar en mayo la Suprema Corte, y se lo revisará como asuntos de carácter urgente. Es decir, las ministras y los ministros tendrán que trabajar en la mañana, en la tarde y en la noche para en el mes de mayo resolver pues todas las acciones de inconstitucionalidad. Aquí también nos pregunta Noel si se pueden suspender no la legislación mientras resuelva la Corte. No, acuérdense que en materia electoral es otro de los elementos muy diferentes a cualquier otra materia. En materia electoral no hay suspensión de ley. En la materia electoral, aunque se presenten las acciones de inconstitucionalidad, no se suspende el acto, no se suspenden las fechas, no se suspenden los procesos electorales. Entonces es por eso que dice la Corte, bueno, ya me presentaron acciones de inconstitucionalidad, pero no es como en el amparo que dicta un auto de suspensión provisional o luego suspensión definitiva. Aquí va a seguir corriendo todos los plazos. Y entonces dice la Corte, pues tengo que resolver esto antes de junio, porque en junio son 90 días antes de la elección, que ya debe quedar una norma cierta, ¿no? Revisada por la Corte. Entonces, aproximadamente lo que se está analizando ahorita es que va a tener todo la Suprema Corte para revisar estas acciones de inconstitucionalidad del Plan B, si es que las aprueban hasta abril, porque a lo mejor en una de esas nos da la sorpresa el Senado de la República y ahorita en febrero, por ejemplo,
aprueban el plan B. Entonces, si en febrero aprueban el plan B, pues tendrá la Corte todo marzo, todo abril y todo mayo para revisar ese plan B si es constitucional o no. Pero si lo resuelven a finales de abril, porque es cuando termina el periodo de decisiones del Senado de la República, pues entonces solamente tendrá la Suprema Corte un mes, que será el mes de mayo, para revisar todas estas normas y revisar si son conformes a la Constitución o no, si algunos artículos son conformes o no, o si de plano en una de esas, como pasó en Colima, en Oaxaca, pues dice la Corte todo el proceso es inconstitucional, porque no se cumplieron con los procedimientos para reformar la legislación. Y entonces, como no se cumplieron con los procedimientos para reformar la legislación, pues toda la reforma podría ser inconstitucional y declarar la invalidez de toda la reforma. Y entonces tener elecciones en el 2024 con la legislación que tenemos actualmente vigente. Es decir, son varios escenarios, pero lo primero que tenemos que revisar es cuándo aprueba el Senado esas nuevas normas, ese plan B, y luego cómo se presentan las acciones de inconstitucionalidad ante la Corte y qué es lo que alegan quienes presentan esas acciones de inconstitucionalidad y posteriormente pues revisar, ¿no?, cuál va a ser la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y finalmente, como otra autoridad electoral, pues tenemos a la Fiscalía General de la República, ¿no? Esta Fiscalía General pues tiene una fiscalía especializada en atención a delitos electorales. También en varias entidades federativas hay una fiscalía especializada en atención a delitos electorales. Recuerden que ya la legislación electoral también habla de temas de delitos electorales, cuándo se puede configurar un delito electoral y bueno, la denuncia sobre cualquier tema relacionado con delitos electorales pues se presenta en primer lugar a la Fiscalía General de la República y ya posteriormente puede iniciar o no puede iniciar, ¿no?, pues un procedimiento penal relacionado con la materia electoral, ¿no? Y bueno, también como ya lo hemos platicado, pues bueno, hay dos autoridades en todas las entidades federativas. En nuestro país son 32 entidades federativas, 31 estados y la Ciudad de México. En total son 32 y cada una de estas entidades federativas necesariamente por mandato de la Constitución deben tener un instituto estatal electoral y un tribunal electoral en su estado o en la Ciudad de México. Con la reforma del 2014 le cambiaron el nombre a estos institutos estatales electorales, ahora se llaman OPLES, que a mí no me convence mucho ese nombre. Ya no son institutos, conforme a la ley son organismos públicos, ¿no?, relacionados con la materia electoral, pero en realidad pues son los institutos electorales de cada una de las 32 entidades federativas, ahora llamados órganos públicos, ¿no?, en materia electoral. Pero bueno, son 32 y son 32 tribunales. Todos los cuestionamientos que se van en una entidad federativa, o sea, el OPLE va a organizar la elección en el Estado en convenio con el INE. Algunas cosas las hará el INE, algunas otras cosas las hará el OPLE, pero ellos son los que organizan la elección. Pero contra las resoluciones del OPLE, pues está el Tribunal Electoral de ese Estado. Pues cualquier decisión, cualquier lineamiento, cualquier reglamento que emita el OPLE, el Instituto Estatal Electoral de ese Estado, se puede impugnar directamente en el Tribunal Electoral de esa entidad federativa. Y luego las sentencias del Tribunal Electoral de esa entidad federativa podrán en un momento dado ser revisadas por ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ojo, en materia electoral siempre vamos a tener la doble instancia. Cuando se trate de temas locales, el Tribunal Electoral del Estado y posteriormente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, incluyendo este tema de nulidades. Por ejemplo, si se solicita recuento al OPLE y el OPLE no hace el recuento de votos o no hace el recuento de votos en todas las casillas, pues nos vamos al Tribunal Electoral del Estado. Y entonces el Tribunal Electoral del Estado, pues en su caso tendría que hacer el recuento que no hizo el OPLE. Pero si tampoco hace el recuento el Tribunal Electoral del Estado, pues entonces nos vamos ya al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y le decimos,
Pues en el OPLE no me hicieron recuento y tampoco me hicieron recuento en el Tribunal Electoral del Estado, como sucedió en Campeche. En Campeche se abrieron unos paquetes en el OPLE, se abrieron otros paquetes en el Tribunal del Estado de Campeche, pero no se abrieron en su conjunto todos los paquetes. Entonces, contra la sentencia del Tribunal Electoral de Campeche, se fueron al Tribunal Electoral Federal, a la Sala Superior, por tratarse de la elección de una gobernatura, y le dijeron a la Sala Superior, mira, ya me abrieron paquetes en el OPLE, ya me abrieron paquetes en el Tribunal Electoral de Campeche, pero yo quiero que me abran todos los paquetes, absolutamente todos. Y entonces ahí, con diversos supuestos que señalaron, decidió la Sala Superior del Tribunal Electoral pues abrir absolutamente todos los paquetes para que se cumpliera con el principio de transparencia, para que se cumpliera con el principio de certeza, etcétera. Decidió la Sala Superior abrir todos los paquetes. Y entonces, pues la Sala Superior dijo, vamos a mandar personal de aquí del Tribunal Electoral a Campeche. Porque podría tomarse la decisión, pero era más arriesgada, de que los paquetes los mandaran acá a la Sala Superior. Pero dijo a la Sala Superior, para evitar ese riesgo de que les pase algo a los paquetes de Campeche hasta la Ciudad de México, mejor vamos a mandar personal del Tribunal Electoral a Campeche y que los paquetes, todos los paquetes del Estado, se abran exactamente ahí en la ciudad de Campeche, en la capital de Campeche. Pues bueno, ahí estaba la Policía Federal y todo lo que ustedes ya saben. Se llevaron los paquetes a un determinado lugar en Campeche, auditorio, y ahí pues se contaron uno por uno todos los paquetes, ¿no?, que se impugnaron en la elección de Campeche, que fueron absolutamente todos los paquetes del país, ¿no? Aquí nos dice Miguel Ángel respecto a este asunto. Ya ver cómo pongo. Aquí está el chat. Aquí nos dice Miguel Ángel, respecto a este asunto de la elección en Campeche, ¿podría compartir, por favor, el número de expediente por medio del cual se resolvió esa gestión que comenta? Tampoco ahí me lo sé de memoria, pero miren, si le ponen por ahí recuento de la elección de Campeche de la gobernatura, les va a salir el expediente en Google. Pero si no, yo con todo gusto se los consigo para la próxima sesión. También el expediente es un asunto, es una sentencia de la Sala Superior donde ordena que se realice el recuento total en el estado de Campeche. Pero sí, Miguel Ángel, si me recuerdas, yo en la siguiente sesión que esté con ustedes les traigo, ya les debo dos. Le debo a Noel la de las personas en prisión, la tesis que resolvió la Corte, y a ti, Miguel Ángel, te debo el expediente del recuento total que ordenó la Sala Superior en una sentencia que resolvió y dijo, pues se va a hacer recuento. Y se hizo el recuento y se pudieron juntar todos los paquetes en el estado de Campeche. Ahí están los asuntos. Este de Campeche fue en el 2021 y bueno, también ahí tenemos y con todo gusto les hago llegar yo el número de expediente. Acuérdense que ya con el número de expediente ustedes pueden meterse a internet y ahí sale toda la sentencia. A lo mejor para ustedes se les hace normal, pero hace 30 años no se podía consultar ninguna sentencia en ningún tribunal en México. Ahora todas las sentencias del Tribunal Electoral y todas las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las podemos consultar ahí directamente en internet sin ningún problema y vamos a ver toda la sentencia, no solamente los puntos resolutivos, ¿no? Aquí también nos dice Andrés, disculpe, el recuento que se llevó a cabo para la elección de Campeche, cuando se recontaron los paquetes por parte del Tribunal Electoral, solo se recontó paquetes que habían quedado pendientes de recontar por el OPLE y el Tribunal Electoral. Hay muy buena pregunta también. Excelente pregunta, Andrés. No, sí, la Sala Superior dijo, pues si bien es cierto que ya había contado algunos paquetes el OPLE, y si bien es cierto que ya había contado algunos paquetes Campeche, el Tribunal Electoral de Campeche, vamos a volver a contar todo. Se llevaron todos los paquetes y se volvieron a contar uno por uno todos los paquetes para que la Sala Superior tuviera un recuento final de todos los resultados. Y dijo, pues vamos a volver a contar lo que contaron el OPLE de Campeche. Vamos a volver a contar lo que contó el Tribunal Electoral de Campeche, pero además vamos a contar todos los demás paquetes que habían quedado pendientes, porque aquí uno de los problemas centrales fue que habían dicho es que hay boletas apócrifas, boletas falsas.
Ahora, el que ganó le dijo al tribunal, no hay boletas apócrifas, no hay boletas falsas. Él empezó ahí la discusión. Ya abrieron algunos paquetes en el OPLE, ya abrieron algunos paquetes en el Tribunal Electoral de Campeche. No hay boletas falsas, pero dijo el tribunal, finalmente tomó una decisión y dijo, pues mejor abrimos todos los paquetes para tener la seguridad y la certeza que efectivamente no hay boletas apócrifas. Y les digo, yo a la mesa que estuve ahí abriendo paquetes, pues no salió absolutamente ninguna boleta apócrifa, ninguna boleta falsa, y parece ser que así sucedió en todas las mesas. Entonces realmente pues no pasó eso, se confirmaron los resultados, pero sí el tribunal dijo, pues vamos revisando lo que hizo el OPLE, vamos revisando lo que hizo el tribunal de Campeche, y además vamos revisando pues todos aquellos paquetes, ¿no? Que no se abrieron. Ya cuando entremos, porque acuérdense que en este diplomado hay 2 sesiones que hablan de recuento. Ahí vamos a ver algunas boletas de Campeche, cómo se decidió el tema de Campeche. Ahí vamos a estudiar a fondo ese asunto, y hay otros en el recuento de votos. También vamos a ver lo que pasó en Puebla. No sé si voy a dar esa sesión o algún compañero mío, pero también se va a ver lo que pasó en Puebla, y también se va a ver lo que pasó en algunas otras entidades federativas, casos reales con sentencias que están ahí del Tribunal Electoral con el recuento de votos. Parece ser que conmigo sí vamos a ver el recuento de votos que sucedió en el 2006 con motivo de la elección presidencial, y el recuento de votos que sucedió en el 2012 por motivo de la elección presidencial también. Mañana, por ejemplo, y pasado, van a tener sesiones con el maestro Juan Carlos, compañero de nosotros, es el jefe de unidad de todos los investigadores, o sea, en pocas palabras, es el jefe de todos los profesores investigadores que estamos aquí en la Escuela Judicial Electoral. Juan Carlos Silva Daya, el maestro Juan Carlos Silva Daya, que ya lo van a tener mañana, él fue magistrado en la Sala Regional Toluca. Y entonces a él también le tocó realizar algunos recuentos. Él, como magistrado de la Sala Regional Toluca, ordenó algunos recuentos, y en otros casos les solicitó su auxilio a la Sala Superior. Pero bueno, él tiene muchos casos que él los resolvió, ¿no? Porque era magistrado y él, pues, le tocó entrarle directamente a temas de recuentos. Y claro, también entró directamente a temas de nulidad de elección y de nulidad de votación recibida en casilla. Entonces también muchos temas que tengan de lo que esté platicando mañana Juan Carlos y pasado, pues hagan las preguntas que ustedes quieran, porque él directamente lo resolvió. O sea, es un magistrado de la Sala Regional, duró 9 años, ya terminó el año pasado su encargo, pero imagínense 9 años todos los asuntos que pudo haber resuelto en la Sala Regional Toluca. Entonces, con toda confianza también pueden preguntarle a él. Es muy buena persona, y cualquier duda que tenga seguramente él se las va a solventar, porque él lo vivió. Por ejemplo, yo les platico de muchos asuntos porque pues analicé la sentencia, o este de Campeche porque me tocó ir a mí a realizar el recuento, pero pues él fue magistrado, entonces él tomaba las decisiones y él resolvía los asuntos. Entonces también pues aproveché mucho su experiencia. Bueno, y en esta sesión me van a, ya para terminar, porque hoy es Día del Amor y la Amistad, no creo que vamos a terminar ahorita, porque nos vamos a llevar aquí un ratito en esto, pero con esto vamos a terminar la sesión de hoy, que es analizar la boleta. Ustedes dicen, no, pues qué padre, ya acabamos. No, pues ni tan padre, porque no acabamos, porque van a ver cómo analizar una boleta no es tan sencillo y todo lo que tenemos que saber. Pero antes nos dice Mariana, disculpe, en este caso de la elección de Campeche, ¿cuál fue el razonamiento del tribunal o cuál fue el medio de comisión que utilizó el impugnante para que se tendiera a la duda de las boletas apócrifas? Bueno, aquí fíjense, esa fue la discusión, y qué buen dato tocas, Mariana. Esa fue la discusión en la sala superior, que algunas posiciones de la sala superior decían, es que no nos están mostrando con pruebas ninguna boleta apócrifa. Pues ¿por qué los vamos a abrir todos los paquetes si no hay una prueba evidente aquí en la demanda que nos diga que hay boletas apócrifas? Esa fue la discusión. Por eso el OPLE no abrió todos los paquetes, porque dijo, a ver, ya abrí 10 paquetes, no salió ninguna boleta apócrifa, ¿por qué voy a abrir todos los demás paquetes si están bien las actas? Y luego el Tribunal Electoral dijo, del Estado de Campeche, dijo, bueno, voy a abrir otros paquetes, pero no encontramos ninguna boleta apócrifa. Entonces, cuando llegó el asunto a la sala superior, pues algunas posiciones decían, oye, pero si no hay boletas apócrifas ni en
no encontró el OPLE, no encontró el Tribunal Electoral de Campeche. O sea, como dice muy bien Mariana, no está la evidencia. Ojo, si nos sale una boleta apócrifa, pues entonces de inmediato se tendría que ordenar el recuento, ¿no? Pero en este caso, finalmente resolvió la Sala Superior, miren, es que hay que atender a los principios de la Constitución, certeza y transparencia. Entonces ustedes acuérdense, si un día están en el OPLE o ya están en los OPLES, o si un día están en un tribunal electoral, si un día son consejeras o consejeros, o si un día son magistradas o magistrados, y no nos ha llegado el voto electrónico, que yo decía, ya llegó, pues no ha llegado, y siempre cada elección digo, ya va a llegar, y no ha llegado, y así tengo años y no llega. Bueno, si no llega el voto electrónico, a lo mejor ustedes van a tener que tomar una decisión de esa magnitud. Oye, ¿abro los paquetes o no? Y entonces ustedes pueden pensar, pues si no tenemos evidencia de ninguna boleta apócrifa, pues no abro los paquetes. Pero hay dos principios constitucionales que están no en la ley para abrir un paquete, están en la Constitución que dice todos los procesos electorales deben de cumplir con el principio de transparencia y deben de cumplir con el principio de certeza. O sea, ya vean cómo no es una interpretación legal. A lo mejor nos dice la ley, por este supuesto hay que abrir el paquete. Si no se da este supuesto, no abras el paquete. Ojo, con eso les estoy diciendo, no es que lo hizo mal el OPLE, no, el OPLE lo hizo bien, pero el OPLE hizo una interpretación legal conforme a la ley de Campeche. Luego, el Tribunal Electoral de Campeche no les estoy diciendo que lo hizo mal, también el Tribunal Electoral de Campeche, conforme a la legislación de Campeche, dijo, pues no hay supuestos para abrir el paquete, como muy bien lo dice Mariana. Pero cuando llegó el caso al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral dijo, bueno, es que aquí, ojo, eso ya lo vamos a platicar en un futuro, pero el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional. Entonces, ¿qué quiere decir que el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional? Eso también es muy importante revisarlo. Aquí también nos dice Mariana que el principio de legalidad, ¿dónde quedó? Es más importante el de certeza. La ley de medios dice que son necesarios medios de convicción para acreditar dicho medio de impugnación. Así es, Mariana, fíjate. Llega el asunto al Tribunal Electoral y entonces el tribunal, conforme a la ley, no hay que abrir el paquete. Pero ojo, al ser un tribunal constitucional, no solo debe de atender el principio de legalidad. Al ser un tribunal constitucional, antes de atender normas legales, el Tribunal Electoral tiene que atender normas constitucionales, tiene que hacer interpretaciones directamente de la Constitución. Es lo mismo que vimos ayer con el caso de personas que están en prisión. Si leemos la ley dice que se suspenden sus derechos por un auto de vinculación a proceso. Y entonces estamos atendiendo a un principio de legalidad y estamos aplicando lo que dice la ley. Y ojo, si yo no soy un tribunal constitucional, como lo es la Sala Superior en última instancia, quizá nuestra interpretación debe ser legal. Y si yo soy el OPLE, pues yo tengo que atender a lo que dice el OPLE. Si el OPLE me dice, por estos supuestos no se abre el paquete, pues no lo abro, quizá. Pero ya llegando a un tribunal constitucional como la Sala Superior va a revisar primero, antes que la ley de Campeche o de cualquier otra ley, lo primero que va a revisar el tribunal es qué dice la Constitución. Y ojo, este es otro tema, pero el tribunal inclusive tiene atribuciones para aplicar una norma legal. La Sala Superior o las salas regionales del Tribunal Electoral pueden decir, se inaplica esta norma de la ley de Campeche porque es inconstitucional. Y no se la aplicamos a esa persona. Les pongo un caso rapidísimo, ¿no? Que una persona, como dice aquí muy bien el control difuso, una persona, por ejemplo, yo quiero ser gobernador en Colima, reviso la ley de Colima y dice 20 años de residencia. Pues a lo mejor eso se me hace a mí exagerado, pero no dice la ley de Colima y así se aprobó. Pero entonces yo puedo ir al Tribunal Constitucional, que es el Tribunal Electoral, y decirle, fíjense, oye, Tribunal Electoral, esa norma que está en Colima es inconstitucional. Y esa norma que está en Colima es inconvencional. Y entonces, ¿qué va a hacer el tribunal? Pues vamos a revisar si es conforme a la Constitución 20 años de residencia o no.
leemos la Constitución y ¿qué dice la Constitución para la presidencia de la República? No pide 20 años de residencia. ¿Se piden 20 años de residencia para una senaduría? Tampoco. ¿Se piden 20 años de residencia para una diputación federal? Tampoco, en la Constitución. Entonces el tribunal 20 años es contrario a la Constitución. Luego se piden 20 años de residencia en los tratados internacionales, en ningún tratado internacional se piden 20 años de residencia. Entonces dice la Sala Superior, pues sabes que esta norma es contraria a la Constitución y esta norma es contraria a los tratados internacionales. Entonces esos 20 años de residencia que se piden en Colima son inconstitucionales y no te aplican a ti. Y no se lo aplicamos a esa persona que vino al tribunal. Entonces, eso es lo que hace un tribunal constitucional. Siempre revisa que las normas legales sean conformes a la Constitución. Entonces, en este caso del recuento de Campeche, pues si bien es cierto, actuaron bien el OPLE y actuó bien el Tribunal Electoral de Campeche, cuando llega el asunto a la Sala Superior dice, pero es que hay dos principios en la Constitución, que se hablan de certeza y hablan de transparencia, y no se abrieron todos los paquetes. Y a lo mejor en ningún paquete va a haber boletas apócrifas, lo más seguro es que ninguno, pero para darle certeza y para darle transparencia al proceso electoral, pues mejor abrimos todos. Por eso yo les digo siempre, hay que pensar en esos principios en todos los casos. Por ejemplo, por eso yo les decía, si un día son consejeras o magistradas, o consejeros o magistrados, pues mejor abrimos el paquete. Pues ¿cuál va a ser el problema? Porque hay supuestos en la ley que dicen, no lo abras. Ya lo vamos a ver en el recuento. ¿Cuánto se abre? Un solo paquete, conforme a la ley. Y entonces la ley dice, oye, si no hay estos errores en el acta de escrutinio y cómputo, pues sabes que no lo abras, porque no están esos errores. Si hay otros errores en las actas, pero no son graves, entonces no lo abras. Pero puede ser que un tribunal diga, pues hay errores en el acta, no son graves, pero mejor lo abro y lo voy a contar todo y me quito dudas, ¿no? Porque hay que proteger esos derechos humanos de todas esas personas que emitieron esos votos. Entonces, cuando tengamos la duda, piénsenle así como en el penal. Cuando tengamos la duda, pues mejor, en penal absuelvas, en el electoral. Cuando tengamos la duda, pues mejor protegemos el derecho político de esa persona. Cuando tengamos la duda sobre darle certeza o no a un proceso electoral, pues mejor le damos atrás. Cuando tengamos dudas sobre la transparencia en un proceso electoral, pues mejor lo hacemos más transparente, aunque la ley no lo exija así radicalmente. Pues si yo tengo un paquete y soy magistrado, pues digo, mejor lo abrimos, vamos a contar todo, citamos a los representantes de los partidos que estén aquí frente a nosotros, abrimos el paquete, volvemos a contar todo, levantamos una nueva acta de escrutinio y cómputo y ya tiene mucho mayor certeza este procedimiento. Entonces siempre hay que ver, ojo, no es la medicina exacta, hay que ver siempre cada caso concreto. Habrá casos en donde de plano no se justifique abrir el paquete. Habrá casos donde sí se justifique. Y por ejemplo, en la sala superior pues son 7 magistradas y magistrados, son 2 magistradas y 5 magistrados. Entonces pues habrá muchas veces, como ha sucedido, pues decisiones no por unanimidad. El tribunal resuelve muchos asuntos donde 3 magistrados o magistrados dijeron una cosa y 4 otra. Y ganaron los 4, la mayoría sí, pero en muchos casos, como dice Mariana, no se resuelven por unanimidad. Algunos dicen, no, aquí el criterio que debemos asumir es este, y hay otra posición que dice no. Por ejemplo, como el caso de Campeche, a lo mejor hay una posición que dice, para mí no hay que abrir los paquetes, pero si la mayoría dice, para nosotros sí, pues gana. Pero sí son temas a discusión, que no son temas que están en ley, son temas que derivan de la interpretación de la Constitución sobre cualquier otra. Entonces, esa interpretación pues puede tener diversos argumentos distintos entre los propios magistrados y magistradas o argumentos distintos entre los propios ministras y ministros. Por ejemplo, si se revisa el plan B, yo no sé si se va a aprobar o no en la Corte ese plan B, y tampoco sé si va a ser por unanimidad o va a ser por mayoría, si se van a alcanzar los 8 votos o si no se van a alcanzar. Ya bien que la reforma eléctrica se impugnó por inconstitucional y 7 ministras y ministros dijeron que era inconstitucional, pero 4 dijeron que no, que era conforme a la Constitución, y ganaron esos 4 que dijeron que no, pero fue una discusión dividida y la mayoría dijo es inconstitucional la reforma eléctrica.
pero como se necesitaban 8 votos y solo 7 dijeron que era inconstitucional, quedó válida. Pero en todos los tribunales hay discusiones. Y pues qué mejor, imagínense un tribunal que todos digan está bien, y todas las magistradas y magistrados digan está bien. Pues no. Siempre debe haber discusión en los tribunales y no siempre se van a resolver todos los casos por unanimidad, pero de eso se trata, ¿no? Por eso son 7 en la sala superior, para que no queden empatados. Y por eso son 11 también en el Pleno de la Suprema Corte, para que en la mayoría de los casos no queden empatados. Pero, por ejemplo, en la sala superior, pues también se revisa, por ejemplo, si falta un magistrado o una magistrada y son 3 y 3 y quedan empatados, pues también se resuelve ese asunto con la ley dice el voto de calidad del presidente o la presidenta. Donde vote el presidente o la presidenta, pues van a ganar esos 3 y van a perder los otros 3. Pero eso no es lo idóneo es que sea 4-3 y que estén las 7 magistradas o los 7 magistrados. Bueno, lo que les decía de la boleta, vamos a ver algunos elementos de la boleta y ya en otras sesiones ya entraremos directamente a las nulidades y al recuento y a la nulidad de elección, como ya vimos, y todos esos temas, la inelegibilidad, la residencia, etcétera. Pero hoy nos vamos a centrar para terminar en esto de la boleta. Vean lo primero, ya no dice diputados federales. Ya desde la Constitución y desde diversas leyes se nos habla de un lenguaje incluyente, no solo en materia electoral. En todas las materias ya habla la Constitución y algunas otras legislaciones del lenguaje incluyente. Tenemos que ir acostumbrándonos al lenguaje incluyente. A veces nos cuesta trabajo platicarlo así, pero ya están las normas que exigen un lenguaje incluyente. Y si revisan las últimas reformas a la Constitución Federal, pues las últimas reformas ya traen lenguaje incluyente. Ya si hay una reforma del Senado de la República, ya dice la Constitución, las senadoras y los senadores. Si revisan la parte del Poder Judicial de la Constitución, también ya dice las ministras y los ministros, las magistradas y los magistrados. Antes eso nunca lo encontrábamos en la Constitución. Ahora, desde la Constitución hasta cualquier norma, cualquier reglamento, nos habla de un lenguaje incluyente y la boleta no es excepción. Ya no dice diputados federales, ya no dice senadores de la República, ya no dice presidente de la República. Ahora dice diputaciones, senadurías y presidencia de la República. Entonces, el primer dato que encontramos novedoso en esta boleta, que creo que ya estaba en lenguaje incluyente a partir del 15 o del 18, pero ya no vamos a encontrar tampoco boletas locales que no tengan lenguaje incluyente. Nada más imagínense, la boleta de Aguascalientes es una boleta, la última, en Aguascalientes hubo elecciones el año pasado de la gobernatura. Es una boleta histórica, no solo en México, sino en todo el mundo. Ya no decía la boleta elección de gobernador. Imagínate qué mal hubiera quedado el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes si le pone a la boleta elección de gobernador. ¿Y saben por qué hubiera quedado muy mal? Porque, ¿qué creen? Les digo, esa boleta es histórica, va a pasar a la historia, ¿eh? Y yo no sé si vamos a tener otra boleta como la de Aguascalientes en México o en el mundo. ¿Por qué es histórica? Porque fueron puras mujeres candidatas. En la elección del año pasado en Aguascalientes, todos los partidos políticos decidieron registrar candidato a mujer. Entonces imagínense una boleta que diga elección de gobernador y todas sean candidatas gobernadoras. Pues van a decir, oye, pues no hay ni un solo hombre, ¿para qué le pones de gobernador? Entonces, claro, decía elección de la gobernatura. Pero fue una elección donde participaron puras mujeres. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues que ganó mujer. Pero una mujer muy fuerte que yo creo que los demás partidos dijeron, pues aquí hay que competirle con otras mujeres. Y de todos nos ganó esa mujer que estaba muy fuerte. Y fíjense, les voy a platicar rápidamente la historia, por eso luego nos tardamos en estas sesiones, pero si no, ya me van a ver en otras. ¿Qué pasó en esa elección? La historia, ¿cuál es? Yo un día fui a Aguascalientes a dar un curso al PAN. Y me dijeron, le vamos a presentar a la diputada que acaba de ganar. Pues, órale, pues, está bien. No se la vamos a presentar ahorita que acabe el curso, porque va a venir aquí a la capacitación. Pues muy bien. Y yo decía, pero qué insistencia de presentarme a la diputada federal, ¿no? Y ya llegó y dije, pues con razón.
Dice, mira, le presentamos a la que acaba de ganar la Diputación Federal aquí en Aguascalientes. Y ya le digo, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué, tenía 27 años. Y me dijo, ¿sabe qué? Ella, ¿no? Yo participé con un político del PRI que había sido senador, presidente municipal. Me dieron el distrito 1 del estado, el más difícil de ganar. Y le gané a ese político de toda la vida aquí en el estado, le gané yo que tengo 27 años. Pues sí me llamó mucho la atención, porque dice, pues ya ve que como nos obligaron a todos los partidos a registrar mujeres, pues a mí me registraron en ese, diciendo, pues este está perdido, registra. Y bueno, en este que está perdido, ponemos una mujer. Eso dice yo, tengo las pruebas, soy yo. Pero eso me dijo ella, pues me dieron este distrito, pensé que estaba perdido, y por eso me pusieron a mí, que era muy joven y que pues obviamente iba a ser muy difícil que le ganara a ese político de toda la vida aquí en Aguascalientes. Pues le gané. Se llama Tere Jiménez, ella. Y dije, ah, no, pues muy bien, felicidades, no sé qué. Ojalá tengas mucha suerte. Y le dije, ¿no? Como siempre les digo cuando me presentan hacia un político, pues piensa en la ciudadanía que votó por ti. Apoya a la ciudadanía. Trata de mejorar cosas para la ciudadanía porque, pues, los servidores públicos, así lo dice el nombre, los que somos servidores públicos, no hay que averiguar qué quiere decir servidor público. Sí, es sencillo. Hay que servir a la ciudadanía. Yo nomás le comenté eso ya, ¿no? Pero luego, ¿qué creen? Que le fue muy bien de diputada federal y dijo, pues ahora me voy a lanzar para presidenta municipal de la capital. Yo ya no la vi, nunca la volví, es más, no la he vuelto a ver, ¿sabes? Pero sí ha estado preguntando cuando voy a Aguascalientes, pues pregunto, ¿y cómo va acá? Pues, ganó la presidencia municipal. Y luego, ¿qué que les digo? Siempre estén atentos porque les van a pedir el voto. Pues me reelijo de presidenta municipal, se aventó, ganó la reelección de presidenta municipal. Ya no tenía 27 años, ¿no? Ya andaba por los 30 y tantos. Bueno, se reeligió de presidenta municipal en la capital. ¿Y qué creen que hizo el año pasado? Pues voy para gobernadora. Y ya se sabe la historia, ¿qué pasó? Ganó y actualmente es la gobernadora Teresa Jiménez. Pero en esa boleta donde apareció como candidata del PAN para gobernadora, pues todas eran candidatas. No había un solo candidato. Ella compitió con puras mujeres y ganó la elección. Y les digo que hay gente que nace con suerte y hay gente que nace con estrella. Y ella nació con suerte y con estrella, porque fíjense, en el 2022, pues prácticamente ganó todas las elecciones de Morena. Pero una de las pocas elecciones que no ganó Morena fue en las Aguascalientes, donde participaron puras mujeres, y la que ganó fue esta persona, Tere Jiménez de. Ahora, a ver, hay que esperar, hay que darle seguimiento y ojalá tenga un buen desempeño como gobernadora, pero se enfoque a la ciudadanía. Creo que así, eso ha sido la clave, que un político o una política se enfoque en la ciudadanía. Nadie la conocía cuando ganó la Diputación Federal y ahora es gobernadora del estado y tiene menos de 40. Si le van sacando la cuenta, pues tiene menos de 40. Ella es la gobernadora del estado, primera mujer gobernadora de Aguascalientes. Es una persona, pues, muy exitosa, ¿no? Pero así hay muchas historias. Pero lo que me llama a mí muchísimo la atención es la primera boleta que imprimimos en México con puras candidatas mujeres. No había un solo candidato. Yo no sé si se repita en alguna otra entidad federativa, pero créanme que está muy difícil que en otro estado digan los partidos, pues aquí también las mujeres. Yo que soy de Colima, pues también le presumo, ya llevamos dos gobernadoras. La primera gobernadora en la historia de México fue de Colima, Griselda Álvarez, por ahí de los 70s, que también hizo muy buen trabajo. Y ahorita actualmente tenemos una segunda gobernadora, también muy joven, tiene 37 años, ganó por el partido Morena la última elección en Colima, y ahí está haciendo su trabajo, ¿no? Pero ojo, tenemos ya muchas gobernadoras y este tema del lenguaje incluyente, pues lo vamos a tener toda la vida y van a ver que para el 24 van a seguir ganando las mujeres diversas gobernaturas, porque pues es otro tema, pero el tema de paridad de género ha impactado en las elecciones, han obligado a los partidos a registrar mujeres, pero ahora los partidos ya están muy contentos porque resulta que ganan las mujeres la elección.
Antes decían, híjole, la tengo que registrar, pues ni modo. Ahora ya las buscan, porque ganan las elecciones. Simplemente vean ahorita el Estado de México, cuáles son las dos candidatas más fuertes, mujeres. ¿Qué va a pasar en el Estado de México? Pues no soy mago, no soy adivino, ni lo que ustedes quieran, pero lo más seguro es que en México gane, digo, en el Estado de México, gane una mujer. Y por primera vez en el Estado de México, pues tengo una gobernadora, mujer, porque las dos más fuertes son mujeres. Yo no sé, dicen que el Movimiento Ciudadano también es un partido que va a obtener mucha votación. No sé si, no sé, todavía no tengo el dato, si va a ser hombre o mujer, quien representa al Movimiento Ciudadano en la elección del Estado de México, pero las encuestas dicen que las que van más arriba son la de Morena y su coalición y la del PRI con su coalición. Entonces, lo más probable es que en el Estado de México tengamos gobernadora, entonces otra más. Y en el 24, pues calcúlenle que en muchas elecciones va a haber candidatas mujeres, pero no nada más va a haber, van a ganar las elecciones, ¿no? Pero bueno, ese es el tema del lenguaje incluyente. Luego aquí lo más importante de la boleta. Vean cómo dice ahí en rojo, marque el recuadro de su preferencia. ¿Y qué pasa? Cuando hacemos un recuento, no salen todas las boletas y todas las marcas que nos encontramos. Ya cuando entremos a la sesión de recuento de votos, les voy a enseñar varios ejemplos de cómo la gente, la ciudadanía, marca las boletas, pero la marcan de todo tipo de formas. Lo más que hay que tener mucho cuidado, porque ¿qué dice la ley? Marca el recuadro de su preferencia. Pero ahí fíjense, empiezan las inconsistencias en la ley, porque dice la ley, marca el recuadro de tu preferencia. Pero ¿cuál es el error ahí? Que la ley dice, marca, ya se equivocó la ley. ¿Y saben qué? Todas las leyes del país y la ley federal y las leyes en todos los estados, porque acuérdense que cuando hay una ley federal o una ley general, ¿qué hacemos en los estados? Copiamos casi igual. Entonces, ojo, ¿eh? Eso también ahí se los dejo de tarea. Pero, ¿por qué copiamos todo lo de la federal? Siempre. Pues que no tenemos diputadas y diputados en nuestro estado para que revisen la ley. Ah, no, pues hay una nueva ley electoral federal, ponemos lo mismo en la local. Entonces, la mayoría de las legislaciones locales también dice, marque el recuadro de su preferencia. Pero les digo, ¿cuál es el error? Que dice marque y cómo. Con una cruz, con una paloma, con una carita feliz. Pero a ver si ponemos una carita infeliz. ¿Quería votar por ese partido? O si ponemos dentro del partido, yo no quiero votar por este partido, ¿es una marca o no? Si es una marca, pero dice yo no quiero votar por este partido. O si es ofensiva, ¿no? Lo que dibujamos en el emblema es ofensivo, o lo que decimos en el emblema es una refrescada de Modern, pues es una marca dentro del cuadro. Pero el voto es válido o es nulo. Vean todo lo que se tiene que enfrentar uno a un recuento. Ya luego lo vamos a ver, no me voy a meter al fondo de todos esos casos, vamos a ver uno por uno y cómo se han resuelto y qué han dicho los tribunales electorales, pero ahí se las dejo de tarea. Si está una carita infeliz dentro de un emblema, en vez de estar contento, está todo triste. ¿Quería votar por él? Pues ¿por qué puso la carita infeliz? Si quería votar por ese partido. ¿Qué hacemos en un recuento de votos? ¿Le damos el voto a ese partido porque la ley hizo una marca o no le damos el voto a ese partido? Y uno dice, ay, pues en la elección de gobernatura nos vamos a encontrar 100 boletas así, pero no pasa nada. Pero una elección municipal, con 5 boletas le cambiamos el resultado a la elección municipal. Al Tribunal Electoral han llegado muchos casos donde el que ganó, ganó con 5 votos de diferencia. Entonces, 5 boletas que aleguemos puede darle cambio al resultado de la elección municipal. Y no me quedo ahí. Si quieren saber la realidad, pues al Tribunal Electoral han llegado casos de elecciones empatadas, así como lo escuchan. Y una vez vi un acta que decía PRD 2320, PRI 2320. Y la tuve que ver porque yo decía, pero ¿cómo crees que quedaron empatados? Pues empatados. Entonces, en una elección municipal que quedan empatados, pues una boleta decide la elección.
Y la ley dice marca el recuadro. Pero ¿cómo lo marco? Y si le pongo una paloma, muchas veces nos han impugnado esa boleta porque dicen, no, es que debía ser una cruz. ¿Y dónde dice que debe ser una cruz? Es que la cruz es negativo. Si le puso la cruz es que no estaba de acuerdo. Fíjense todo lo que alegan. Y la paloma es positivo. Entonces, los que tengan cruz, el voto es nulo. Y los que tengan paloma, pues ¿quién inventó todas esas cosas? No, no es cierto. Pero el problema es que, ¿por qué no le ponemos a la boleta? Marca con una cruz o marca con una X el recuadro de tu preferencia. ¿Por qué no le ponemos a la ley? Marca con una X no, le ponemos marca. Y entonces hay marcas que pueden interpretarse que el voto es nulo, como lo ha dicho el Tribunal Electoral. Si la marca es ofensiva, denigrante, el voto es nulo, aunque esté una marca dentro del recuadro, porque está diciendo que ese se vaya, ya saben dónde. Entonces no quería votar por ese candidato. Y dice el tribunal, el voto es nulo, pero imagínense, si es una marca dentro del recuadro, pues muchas veces hay que ir más allá de la ley para interpretar todas estas marcas que nos aparecen en una boleta cuando hacemos un recuento. Y les digo, cuando es municipal, pues todavía mayor atención, porque en un municipio, pues 5, 6 votos, 7 votos pueden cambiar el resultado. Ahora imagínense, en una elección donde se instalaron 500 casillas, si rescatamos un voto por casilla, que no es mucho, de todos los votos que vamos a ver cuando se abre el paquete, solamente hay que rescatar uno para mi partido, que dijo la autoridad que era nulo y a lo mejor es válido para mi partido. Bueno, si rescato un voto por casilla, son 500 casillas. ¿Cuántos votos voy a rescatar? 500. Si me ganaron por 450 votos, yo rescaté 500, ya gané yo. Bajo al primer lugar y yo como segundo subo, porque rescaté 500 votos. Entonces, ojo, estos temas del recuento de votos son muy importantes y estas inconsistencias que marca la ley hay que tenerlas muy claras. Hay que marcar, y yo creo que con una X para que quede claro y no haya confusión de que esa no era mi intención. Ya lo veremos, les digo, varios casos concretos. Tengo por ahí como 12 reales que se dieron. Ya los vamos a revisar cuando veamos el tema del recuento. Pero otro punto importantísimo de la boleta. Dice, marque el recuadro de su preferencia. ¿Y saben cuántas veces hemos visto boletas con 3 marcas? Porque marcan los 3 de la coalición. Pero ¿saben una cosa? Esa boleta está perfectamente mal marcada. Si nosotros marcamos los 3 de la coalición, y yo les pregunto en los cursos, oye, ¿por qué marcaste los 3? Pues para que amarre. ¿Para que amarre qué? Para que no haya duda que quería votar por la coalición. No, pues ya te equivocaste. Porque, a ver, yo les pregunto, si marcamos los 3 de la coalición, marcamos 3 emblemas y los 3 son de la coalición. ¿A qué partido se va ese voto? ¿Al partido 1, al partido 2 o al partido 3? Y no me digan que a los 3, porque un voto no puede contar para 3 partidos. Eso es imposible. Entonces, si yo marco los 3 de la coalición, mi voto se tiene que ir a uno de esos 3, pero ¿a cuál de los 3? ¿Ven? Ahí está el problema. ¿Qué dicen las leyes? Y todas las leyes dicen lo mismo. Se hace distribución igualitaria. Primero, fíjense el problema. Primero, a ver, yo soy escrutador en la casilla, abro una urna, la de la gobernatura, por ejemplo, y me salen 11 boletas con 3 marcas. Y tengo que llenar el acta de escrutinio y cómputo. ¿Qué hago con esas 11 boletas? No puedo decir para el PRI, no puedo decir para Morena, no puedo decir para el PRD porque tienen 3 marcas. ¿Dónde lleno en el acta de escrutinio y cómputo esas 11 boletas? ¿Dónde las pongo? Bueno, por ahí en el acta de escrutinio y cómputo hay un rubro que dice votos de la coalición 1. Y si son 2 coaliciones, va a haber otro rubro que diga voto de la coalición 2. Entonces, si tengo 11 boletas de la coalición 1, pues le voy a poner ahí en el acta de escrutinio y cómputo, ahí en la casilla, yo como presidente o secretario o escrutador, 11 boletas de la coalición, porque me aparecieron 11 boletas con 3 marcas.
Y hasta ahí hice mi trabajo como funcionario de la mesa directiva de casilla. Pero luego cuando llegue esa acta al Consejo Distrital del INE o del OMNE, van a ver el acta y van a decir, ándale, tenemos 11 boletas con 3 marcas. Los 3 son de la coalición. ¿Qué dice la ley? Distribúyelo igualitariamente. Hay que distribuir los votos conforme a como dice Andrés muy bien, conforme a los resultados de los partidos. Entonces, me aparecieron 11 boletas en esa casilla. Entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, vámonos a una coalición PRI, PAN, PRD. 11 boletas. Le voy a dar 3 al PRI, 3 al PAN, 3 al PRD. ¿Pero creen que esa era la voluntad ciudadana? Pues según las encuestas, la voluntad ciudadana no era 3, 3 y 3. Por lo general, en las últimas elecciones, el PRD con trabajo se alcanza un voto, a lo mejor de esos 11. Pero como no sabemos y el ciudadano no se decidió, pues la ley dice, le das 3 al PAN, le das 3 al PRI, le das 3 al PRD, quedan 2, son 11. ¿Qué dice la ley? Le das el número 10 al que tuvo mayor votación de los 3. Luego me queda el 11. ¿Qué dice la ley? Le das el 11 al que tuvo mayor votación de los 2 que quedan. Y así se distribuyeron los votos de esas 11 boletas. Pero a ver, si su voto estaba ahí, ¿por quién votaron? ¿Quién sabe? Nunca van a saber en su vida si votaron por el PRI, si votaron por el PRD o si votaron por los 3. Entonces solamente se están decidiendo por ese candidato que es el mismo, pero el problema es que nunca van a saber por qué partido votaron. Y ustedes van a decir, no importa el partido, no, es lo peor. Porque fíjense cómo el sistema tenemos que conocerlos muy bien. Ustedes dicen, estas boletas de diputados federales. Ah, pues voy a votar por un candidato a diputado. Error, pero error. O voy a votar por una candidata a diputada. No, 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 no. Están votando como por 8, por 10 o por 11. Pero ¿cómo si ahí nomás está uno en cada uno de los emblemas? Y los de acá atrás, por ejemplo, para que no digan que este es del PRI o del PAN, Morena, ¿no? Si ustedes votan por Morena, van a votar por los que están en la lista de atrás de Morena. ¿Cuántas veces leemos los de atrás? Leemos el de adelante a veces, ¿eh? Porque a veces nomás nos vamos con el partido y háganle como quiera. Yo pongo al partido y listo. Ahorita vamos a ver lo que pasa cuando nomás vemos el partido. Pero imagínense que lean el nombre del candidato de Morena, pues no la candidata. No, pues sí me convence. Bueno, pero también están votando por los de atrás, que nunca leemos. ¿Cuántos van a entrar de atrás? Por eso les puse el ejemplo de Morena. Bueno, como a Morena le ha ido muy bien en las últimas elecciones, pues si le va bien a Morena en el 24, por ejemplo, de atrás va a meter como 10. Ustedes están votando por el de adelante, pero como 10 por de atrás. Si le va regular al partido por el que votaron, van a meter como 5. Si le va mal, van a meter como 2, pero todos están votando por una diputación, están votando mínimo por 3, por 4, por 5, por 10. Entonces siempre es muy importante revisar quién está atrás en RP, porque donde salga uno que no nos convenza, a lo mejor nos vamos a otro partido. ¿Cuáles son los de atrás de RP? ¿Cómo van entrando los de atrás de RP? El primero por listas, va a estar el 1, el 2, el 3, el 4. Y entran así en orden, primero entra el 1, luego entra el 2, luego entra el 3. Si le fue bien al partido, entra hasta el número 10. Entonces hay que darle una leída a ver quiénes son los primeros, porque seguramente van a llegar al Congreso, esos primeros. Entonces hay que ver a ver quién es el 1, quién es el 2, quién es el 3, el 4, el 5, porque lo más seguro es que lleguen. Entonces hay que ver por quién estamos votando también atrás. Pero si no marcamos un partido, si marcamos los 3, pues ya no sabemos si votamos por los DRP de este partido o votamos por los DRP de este partido o votamos por los DRP del otro partido. Solo va a decidir el INE, ya no nosotros, porque nosotros marcamos los 3 de la coalición. Ahí está el error. Y otro error en el que podemos caer, porque les digo,
Muchas veces no leemos el nombre del candidato. Y a ver que digamos, por ejemplo, en el 2024, pues yo voy a votar por Morena PT. Ah, bueno, pues a todo dar. Imagínense, es un supuesto que en el 24 vaya Morena PT Verde. Estoy inventando, quién sabe, pero imagínense. Y que ustedes digan, ah, pues voy a votar por Morena PT Verde. Está bien. Les dan su boleta de presidencia y marcan Morena PT Verde. Luego les van a dar la boleta de senadurías y van a marcar Morena PT Verde. Y luego les van a dar su boleta de diputaciones y van a marcar Morena PT Verde. Pero la pregunta es, ¿y si en senadurías no van en coalición? Morena PT Verde, ¿saben qué están haciendo? Anulando el voto. Porque pueden ir en coalición en presidencia de la República, pero a lo mejor el verde va solo en senadurías. Y ustedes marcaron Morena PT Verde, pues ya anularon el voto. Porque en senadurías no van en coalición. Y a lo mejor en diputaciones tampoco, y ya anularon el voto. Y a lo mejor en la gobernatura, si les toca gobernatura en su estado, tampoco van en coalición, ya anularon el voto. Porque nosotros no sabemos, como ciudadanas o ciudadanos, en qué elección van en coalición y en cuál no. A veces van en todas, entonces no hay ningún problema. Pero muchas veces los partidos dicen, yo me voy a ir en presidencia en coalición, pero en senadurías no voy a ir en coalición. O peor, en diputaciones dicen, en estos 150 distritos voy en coalición, pero en otros 150 no voy en coalición. Y en mi distrito van en coalición o no, pues quién sabe, si marco los tres, puedo anular el voto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, la ley dice, pues es que no leíste el nombre de los candidatos. Si no van en coalición, no va a ser el mismo nombre del candidato del verde con el de PT, porque no van en coalición. Pero les digo, muchas veces lo hacemos mecánicamente y nomás marcamos los emblemas sin leer el nombre de los candidatos. Entonces, muchas veces podemos anular el voto porque estamos marcando los tres de la coalición, pero resulta que en esa elección no van en coalición. Simplemente piensa en la Ciudad de México. A la ciudadana o al ciudadano le van a dar 6 boletas. Donde diga voto por la coalición en las 6 boletas, pues qué tal si en diputaciones locales no iban en coalición. Ya anuló el voto. Por eso insisto y es tan importante. Solo marquen un emblema. El que sea, el que ustedes quieran. Vamos a tener 7 partidos en el 2024 porque el PS y el que está acá y el que está acá perdieron su registro. Porque la ciudadanía dijo no queremos estos partidos y perdemos un registro. Ya me imagino a los del PES cuando perdieron su registro porque la ley dice tienes que tener 3% y el PES tuvo 2.8. Imagínense, muy cerquita, pero no llegó al 3%, perdió su registro. Entonces vamos a competir con 7 partidos. Pues mejor hay que marcar solamente un emblema. No marquen los 3, no marquen los 2 de la coalición. O podemos tener una coalición, una vez yo vi en Oaxaca, una coalición de 5 partidos, pues también es válido, pero hay que marcar solamente un emblema porque si no podemos anular el voto. Y además, ojo, estamos votando por el candidato que está enfrente en diputaciones federales, estamos votando, como vimos, por los que estamos atrás, pero ¿saben por qué también votamos? Porque el partido no pierda su registro para que alcance el 3%. También estamos votando para eso. Y otras 2 cosas fundamentales. Por el partido que estamos votando también para su financiamiento público. La ley dice, conforme a la boleta de diputaciones federales, el partido que obtenga mayor votación va a ser el que va a obtener mayor financiamiento público los siguientes 3 años. ¿Cuál fue el partido que tuvo mayor votación en el 21 en esta boleta? Morena. Pues Morena es el partido que tiene mayor financiamiento en el 2022, en el 2023 y en el 2024, porque fue el que obtuvo más votos. Entonces vean para qué también cuenta nuestro voto, para que ese partido tenga mayor financiamiento. Y también votamos para que ese partido en los próximos 3 años tenga mayores tiempos en radio y televisión, porque la ley dice que no es igual. La ley dice, les damos el mismo dinero en 30% a todos los partidos, pero el otro 70% es conforme te fue en la última elección de diputados federales. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en 2024? Es un ejemplo, no tengo los datos exactos,
Pero en el 2024, si a Morena le van a dar 100 pesos para sus campañas, al PAN y al PRI, les van a dar 60. Y luego al Verde y al Movimiento Ciudadano les van a dar 30. Y luego al PRD y al PT les van a dar como 10 pesos. Porque así estuvo la votación en el 2021. Entonces imagínense, el PRD va a sus campañas con 10 pesos y Morena va a sus campañas con 100. Porque así está el diseño. Y luego dice la ley, si hay más en la lista nominal, tienen derecho los partidos políticos a mayor financiamiento público. ¿Qué va a pasar en el 24? Pues claro que hay más en la lista nominal, entonces tienen mayor financiamiento público. Pero de ese financiamiento público al que le toca más dinero es a Morena. ¿Y qué creen? Que Morena no diseñó esa ley. La diseñaron otros partidos, Morena ni existía. Pero era el partido más beneficiado, es Morena, con esa ley. Y entonces Morena va a tener mucho más dinero que los demás, porque en el 2021 obtuvo mucho mayor votación que los demás partidos. Pues también votamos por el financiamiento, votamos por tiempos en radio y televisión. Nadie votó por el PES, perdió su registro. Estamos votando por los DRP, que pueden ser 5 o 10 candidaturas. Y estamos votando por el de nuestro distrito, que es el que está enfrente. Pero estamos votando, fíjense, por lo menos por 5 cosas en una boleta. Estamos hablando solo de una boleta de diputaciones federales. Esto se replica a nivel local en la boleta de diputaciones locales. Pasa lo mismo, pero a nivel local. Entonces vean todo lo que decidimos en una boleta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y marcar un solo emblema. Porque si no marcamos un solo emblema, pues ya le vamos a dejar, o sea, ahora sí que prácticamente le vamos a dejar a la suerte, que la suerte nos decida pues ¿dónde va a quedar nuestro voto y qué partido va a ser beneficiado con nuestro voto? Porque nosotros no lo decidimos. Luego nos pregunta aquí Cristian, ¿no? Ahora que acaba de tocar el tema de registro en un estado en el 2021 se eligió diputados locales y presidentes municipales y en el 22 hubo elección para gobernador. Algunos partidos no obtuvieron el 3% de la votación en la elección de gobernador, pero sí en la elección para diputados. ¿Cuál elección debe prevalecer? Aquí, para el 2023. Aquí, Cristian, hay que revisar la legislación de tu estado. No sé a qué estado te refieras, pero hay que revisar la legislación del estado, cómo está en el tema de conservar el registro en elecciones locales. Porque acuérdense que un partido se registra en elecciones federales, pero también un partido se registra en elecciones federales. Aquí nos dice Cristian que el artículo 52 de la ley general, pues hay que revisar el artículo 52 de la ley general, pero también el artículo relacionado con la entidad federativa respectiva. A nivel federal nos dice que esto del registro es conforme a la última elección de diputaciones federales. Seguramente a la elección estatal hay que atender a la última elección de diputaciones locales, pero no sé si por ahí en esa legislación hay algún artículo que abre que ese porcentaje del 3% también debe ser en la elección de la gobernatura, porque acuérdense, a nivel federal tenemos las mismas elecciones, el mismo año tenemos las 3 elecciones, pero a nivel local hay entidades federativas que el mismo año tienen las 3 elecciones y entonces nos dice la ley, pues para conservar el registro tienes que tener el 3% en esas 3 elecciones, o tienes que tener el 3% solamente en la de diputados locales. Pero hay otras entidades federativas que nos dicen, no, es que aquí tenemos elecciones primero para diputaciones, el siguiente año para gobernatura y el siguiente año para ayuntamientos. Entonces hay que ver en ese estado si tienen elecciones el mismo año las 3, o si no tienen el mismo año las 3, a lo mejor la ley dice, pues cuando sea la de diputaciones, ahí vamos a ver si se conserva el registro o no. Pero si el siguiente año es de gobernador, también tenemos que revisar si se conserva el registro o no importa la de gobernador, con la de diputaciones del año pasado, de ahí obtenemos el registro o no del partido, ¿no? Entonces hay que ver cada legislación en lo específico que nos dice. A nivel federal no tenemos ese problema porque el mismo año tenemos las 3 elecciones. Pero hay estados que tienen elecciones todos los años porque dicen, no, no tiene que ser la de ayuntamientos, el que sigue la de gobernador y el que sigue la de diputaciones locales. Y así se van, entonces hay que ver ahí qué dice la ley. Pero ojo, es el registro del partido para la elección local. Un partido puede perder su registro a nivel nacional, pero puede tener todavía su registro a nivel local. Entonces,
Ese de 3% habla de elecciones federales y habla de elecciones locales. También fíjese, ese 3% se ha cuestionado mucho. Y nos dicen, ¿y por qué el 3%? Empezamos con el 2%, luego pasamos al 2.5% y ahora estamos en el 3%. Y fíjense que el 3 es una cifra así como muy especial, porque el PES en el 2000, fíjense, en el 2018 el PES obtuvo 2.7, casi llega a 3, pero no. En el 21 obtuvo 2.8, casi llega al 3, pero no. Si hubiera sido ese umbral del 2.5, ahorita el PES sería partido político. Pero como lo subieron a 3, pues el PES no es partido político. Ahora aquí cuando tengamos esas dudas, pues hay que hacer un comparativo en el mundo. Y, por ejemplo, en Alemania se pide el 5%, en otros países se pide el 1%. En México tenemos una lista nominal de 94 millones y se pide el 3%. Entonces, bueno, yo creo que el Poder Legislativo lo ha estado ajustando de una forma correcta. Empezamos con el 2, luego pasamos al 2. Empezamos con el 1.5, luego pasamos con el 2 y luego dimos un brinco del 2 al 3. Y yo creo que el 3 está bien porque ya lo demostró la ciudadanía. En 2018 nos dijo y luego en 2021 nos dijo la ciudadanía, ¿saben qué? Nomás queremos 7 partidos. Esos nuevos no los queremos. El único partido nuevo que ha arrasado en todas las elecciones es Morena. De ahí en fuera todos los nuevos han perdido su registro. Y el PT, ya con esto terminamos hoy, porque si no aquí le vamos a seguir, el PT está vivo de milagro. Y ya con esto terminamos, les platico la historia del PT. El PT en 2015, ¿qué pasó? Fíjense, no me acuerdo bien del dato, pero imagínense, 2.9. Y entonces el INE le dijo, pierdes tu registro. Y entonces los del PT fueron y impugnaron ante el Tribunal Electoral. Y le dijeron al Tribunal Electoral, no podemos perder nuestro registro. Oye, pero no alcanzaste el 3. Sí, ya sabemos que no alcanzaste el 3. Ya sabemos que no alcanzamos el 3. Pero ¿sabes qué, Tribunal? Anulaste una elección de diputaciones federales en Aguascalientes. Le dicen al Tribunal. Entonces se equivocó el INE, porque el INE nos quitó nuestro registro, pero falta esa elección extraordinaria. Faltan esos votos porque tú anulaste una elección. De los 300 distritos, nuestra votación nomás se contó en 299, falta un distrito. Y ahora no me pregunten por qué, porque yo no tengo pruebas ni mucho menos. ¿Saben qué pasó en ese distrito en la elección extraordinaria? No participó el PRD y el PT tuvo votos como nunca había tenido y alcanzó el 3%. Y entonces la sala superior le dijo al INE, ¿sabes qué? No puede perder este partido político su registro hasta que se celebre la elección extraordinaria y contar los votos de la elección extraordinaria. Vino la elección extraordinaria en 2015 y el PT alcanzó el 3%. Entonces, por eso estamos viendo ahorita al PT, porque alcanzó el 3% y en las siguientes elecciones ha alcanzado el 3%. Y ahorita está cuestionándose y está revisándose en el plan B este tema de la vida eterna. Ya con eso terminamos, les digo, nomás ando diciendo terminamos, no terminamos, pero les platico lo de la vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que antes se hacían convenios de coalición los partidos y le decían a los grandes, los partidos grandes, le decían a los partidos chicos, vamos en convenio de coalición y si tú no obtienes el 3%, yo te paso de mis votos. Pero te garantizo el 3% para que no pierdas tu registro. No más que eso llegó hasta la Corte y dijo eso es inconstitucional. Un partido grande no le puede pasar votos a un partido chico en un convenio de coalición, porque si la ciudadanía votó por el partido grande, ¿por qué esos votos se los vamos a dar al chico en un convenio? A ver, si yo voté por el partido grande, ¿por qué mi voto se lo van a dar al partido chico? Ah, porque hay un convenio de coalición, no. Mi voto no se puede ir a otro partido. Entonces dijo es inconstitucional. Y entonces por eso, acuérdense, ¿no? Los que no son tan jóvenes como yo, acuérdense, antes veíamos en la boleta emblemas de coalición, ahora ya no. Ahora está prohibido porque ya no pueden transferirle votos un partido a otro para que no pierda su registro. Entonces, ¿qué creen que hicieron en el plan B? Incorporaron esa nueva disposición, transferencia de votos otra vez. Pero los diputados dijeron, lo vamos a quitar. De último momento, porque ya estaba en la ley. Y ahorita está en el Senado de la República ese plan B y se está discutiendo si se deja esa norma
no se deja esa norma donde un partido político le pueda transferir votos a otro para que no pierda su registro. Vamos a ver cómo queda ese plan B, vamos a ver si eso de la vida eterna en un partido queda postulado en la ley y luego si se impugna en la Corte o de plano ya ni siquiera lo ponen en la ley. Hay que habrá que esperar, pero pues si ese asunto llega a la Corte, pues la Corte sí ha tenido un criterio muy claro siempre que no puede haber transferencia de votos. No sé si se confirme o no, pero en ese momento, en el 2008 que sucedió eso, pues claro que estaba bien justificado, porque dijo la Corte, oye, si esta persona votó por tal partido, ¿por qué su voto se lo van a votar al partido chico? Ah, vamos, para que no pierda su registro. No, pero el ciudadano votó por el partido grande, no podemos pasar ese voto al chico para que el 3 conserve su registro. Por eso, a partir del 2008, pues muchos partidos han perdido su registro, porque no hay convenios de coalición donde yo te paso votos. No, tú si eres el partido chico, tienes que obtener el 3% del voto directo de la ciudadanía. El problema es que si la ciudadanía marca los 3 emblemas del partido, pues ya ese voto se va a dividir entre 3 y no sabemos exactamente cuál era la voluntad del ciudadano. Y lo último, al final de la boleta dice candidaturas no registradas. ¿Y cuáles son esos? ¿Y por qué están? Y van a ver las boletas del 2024 y dicen candidato no registrado. ¿Y por qué este sea rubro? ¿A poco cuenta? Y si no cuenta, ¿por qué está? Porque ahí tenemos candidatos independientes. Puede haber uno, puede haber dos, etcétera. Y esos, pues sí, van. Ya lo platicamos en otra ocasión de las candidaturas independientes. Pero si gana, ganó el independiente, como sucedió en Nuevo León y punto. Pero los no registrados, ¿por qué están ahí? Y se siguen imprimiendo boletas y siguen los no registrados. Y bueno, la ley, y ya si vemos el debate en el Poder Legislativo, se decía, es que si una ciudadana o un ciudadano no está de acuerdo con ningún partido político, pues que marque ahí por quién quería estar de acuerdo, pero no participe, porque no está registrado. Entonces yo puedo poner ahí en el rubro candidato no registrado, pues a lo mejor pongo mi nombre y voto por mí, pero ese voto no va a contar. Pero sí estoy ejerciendo mi voto y por eso está en la boleta, para que yo pueda ejercer mi voto. Y si no estoy de acuerdo con ninguna candidatura, pues ponga ahí porque estaba de acuerdo. Nada más que no va a contarse. Pero sí voy a poder ejercer mi voto por el que yo quiera, ¿no? Muchos dicen, no, pues no debería de estar. Otros, pues sí, que sí esté. Yo he visto, por ejemplo, una vez me tocó una casilla donde ganó Cantinflas, porque todos pusieron el Cantinflas, pues ¿cómo? No puede ganar, obvio, ¿no? Pero ojo, también llegó un caso al tribunal donde el no independiente ganó. Digo, el no registrado ganó. Era un médico en un municipio de Las Vigas, Veracruz. Ningún partido lo registró, pero la ciudadanía quería que él fuera el presidente municipal. Entonces toda la ciudadanía puso el nombre de ese médico y ganó. Le ganó a todos los partidos. Entonces fue un asunto que llegó hasta la sala superior por ahí del 2005. Y en la sala superior hubo una discusión muy importante donde 3 magistrados dijeron, pues si es la voluntad ciudadana, pues que gane. Pero 4 magistrados, que eran la mayoría, dijeron, no, no puede ganar porque no cumplió con los requisitos que marca la ley de residencia, todo eso, y sobre todo, no sabemos de dónde obtuvo su financiamiento público-privado. Como no cumplió con la ley, no puede ser el ganador. ¿Y saben cómo quedó el asunto? 4-3. 3 magistrados dijeron, sí debe ser el ganador, porque así lo decidió la ciudadanía, y 4 dijeron, no debe ser el ganador, porque no cumplió con las reglas del proceso electoral y con el financiamiento. Eso fue en el 2005. Yo no sé si para este 2023 llega otro asunto, obviamente esos magistrados del 2005 ya no están en la sala superior, pero si llega un asunto así, ¿qué decisión se debería de tomar? Pero lo que sí les estoy asegurando es que para el 2024 va a seguir ese rubro candidatos no registrados. Y el legislador nos dice que es para que puedas ejercer tu voto, aunque no estés de acuerdo con ninguno de los registrados, pues ahí pones el nombre del que tú hubieras querido que hubiera ganado la elección. Y fíjense que en ese médico, a pesar de que dijo el tribunal, no puedes ganar la elección, ¿saben qué pasó? Sí sirvió el recuadro, porque en la siguiente elección municipal ya un partido lo registró, porque se dio cuenta que había ganado la elección anterior. Pues en la siguiente elección un partido lo registró y ¿qué creen que pasó? Ganó la elección.
Entonces, por ahí ese rubro de no registrados, no crean que está ahí de balde, está por algo y tiene su sentido, y ahí lo van a ver en todas las elecciones federales. Bueno, compañeras y compañeras, es Día del Amor y la Amistad. Les mando un abrazo. Con esto terminamos el día de hoy. Acuérdense, ¿no? Como siempre les digo, nos vemos en la siguiente sesión a la misma hora en el mismo canal. De todos modos, ahí no se les pase mi correo electrónico y voy a tomar los datos de los compañeros, tanto de la sentencia de las personas que están en prisión y pueden votar, y también el asunto de Campeche que me está pidiendo el expediente. Yo les prometo que en la siguiente sesión les tengo sus datos. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y nos veremos en la siguiente sesión, que ojo, no va a ser mañana. Mañana la van a ver, que también lo van a ver constantemente en este diplomado, a mi compañero el maestro Juan Carlos Silva Gaya, que fue magistrado en la Sala Regional Toluca, y él resolvió directamente muchos asuntos de nulidades, muchos asuntos de muchos asuntos así de boletas. Entonces, cualquier duda, también con toda confianza puede preguntarle a mi compañero y mi jefe directo, que es el maestro Juan Carlos Silva, que mañana pues, se va a presentar con ustedes, mañana pasado, pero yo seguramente los voy a ver la próxima semana. Pronto, que tengan una excelente semana, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente sesión. Un abrazo a todas y a todos, hasta luego. Nos vemos Rafael, Miguel Ángel, Noel, Gracias. Raúl, Angélica, Mariana, por ahí, Cristian, también gracias por la participación. No, cuídense mucho, y también le agradezco mucho a Mónica, mi compañera que estuvo aquí dándole seguimiento a esta presentación. Nos vemos, Eduardo, hasta luego. Cuídense mucho, hasta luego. Gracias, Moni, hasta luego. Cuídense, hasta Gracias. luego.